Buenas noches, buenos días, perdón, hermanos. Vamos a iniciar nuestra reunión, bueno, continuar en realidad, ¿no? Nuestra reunión dominical el día de hoy y con el mensaje y la reflexión que nos corresponde. Mm, un tema, una temática que Dios ha tocado a mi corazón y que me ha puesto en esperanza y en la idea de hablar con ustedes, de compartir, es una temática que nos ayude a profundizar el conocimiento de Dios, conocer más todavía a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Padre, y una de sus facetas tan fundamentales como es la provisión. Por eso el mensaje se titula Dios el proveedor y tiene que ver justamente con las circunstancias de que Él es su providencia la que nos nutre, la que nos provee de todo lo que nos hace vivir en este. Bien, nuestro mensaje va a estar centrado y guiado por eh, el versículo de Génesis 22:14, donde dice de la siguiente manera, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, reflexionaremos sobre ese tema. Bien, como siempre, el mensaje lo vamos a organizar en un contexto, en un cuerpo y una conclusión, para tratar de rodear toda la temática, el tema central del núcleo del mensaje, que es el cuerpo, finalmente sacar e inferir las conclusiones debidas para que podamos aplicarlas a nuestro corazón. Vayamos primero con el contexto. El contexto nos va a dar la idea de todo lo que rodea al trabajo. Entonces, como un primer tema, vamos a ver el contexto general, la providencia de Dios. Según Francisco La Cueva, en su libro Curso de Formación Teológica, es el volumen Dios en tres personas, se denomina este volumen, ¿sí? La palabra providencia se deriva del latín provider, que quiere decir proveer. Este término nos da la idea de mirar hacia adelante, por eso tiene el prefijo pro, ¿no? Mirar hacia adelante, ¿para qué? Para abastecerse de lo necesario o de proceder con cautela, la providencia. La palabra previsión, que es otra palabra asociada, ¿no? Viene del latín praevidere, mientras provisión viene del latín providere, previsión viene del latín praevidere, que significa prever, o lo que quiere decir también ver de antemano, ¿no? No se olviden que providere quiere decir mirar hacia adelante y praevidere quiere decir ver de antemano. Estas traducciones se pueden establecer la diferencia entre estar provisto y estar previsto. Estar provisto es un poco mirar hacia adelante y estar previsto es ver de antemano. Sin embargo, ambas palabras, previsión y provisión, están íntimamente relacionadas y Dios las utiliza de una manera muy complementaria. El vocablo griego correspondiente a providencia es pronoia, que comporta un planeamiento a futuro y la realización de un plan. Quiere decir planificar qué es lo que uno quiere que suceda al futuro, ¿no? Y construir un plan. Esta palabra pronoia, ¿no? O providencia se distingue de pronosis o presciencia, que quiere decir un conocimiento de antemano, ¿no? Pronosis o presciencia. Bueno, en términos generales, Dios es un previsor, es un provisor, tiene el atributo de la presciencia, o sea que Él tiene un conocimiento de antemano de todas las cosas. La Biblia en el Antiguo Testamento utiliza la palabra pecuda. Esta palabra pecuda
quiere decir que se traduce como protección y se significa como la acción benéfica de Dios hacia los suyos. Por ejemplo, Job, en el capítulo 10, versículo 12, ¿no? Dice, vida y misericordia me concediste. Y tu cuidado, la palabra cuidado es pecuda, ¿no? Es la custodia, es el cuidado, es la gobernación, ¿no? Guardó mi espíritu, cuidado guardó mi espíritu. Sin embargo, la providencia divina incluye tres aspectos. Dios tiene esa característica, es providente, es el que hace toda la providencia. Es decir, Dios no solamente nos ha creado, sino que cuida de nosotros por intermedio de su providencia. ¿Qué significa la providencia de Dios? Significa tres cosas. Una presciencia eficaz del futuro. Nada puede tomar por sorpresa a Dios. Presciencia. Él sabe de antemano, un conocimiento de antemano de las cosas. Luego, una planificación general de la historia del mundo y la humanidad. Dios planifica todo eso. Y tercero, un presidir de manera eficaz, contando todos los medios para sustentar su gobierno de todo el universo. Presciencia, planificación y presidir son las tres palabras que hacen a lo que es la providencia. Por tanto, en términos sencillos, la providencia de Dios es aquella característica, el, le digamos, atributo de Dios por el cual Él tiene cuidado, tiene previsión, provisión de toda su creación, todo el universo. Eso en un contexto inmediato, debemos contar la historia que sucede en el capítulo 22. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Qué significa esto? Abraham fue un hombre elegido por Dios para que por medio de su descendencia perpetúe el reino de Dios. Oh, fue elegido por Dios para que por medio de su descendencia se perpetúe el reino de Dios. Abraham y su esposa Sara no habían podido tener hijos, pero Dios en su gracia proveyó su descendencia a esta pareja en su vejez. El nombre del descendiente directo fue Isaac, conocido como el hijo de la. Cuando Dios se acerca a Abraham y le dice, ¿no? Que lo iba a probar, ¿no? Le habló y prestamente, con obediencia, Abraham contestó, heme aquí, estoy, soy bueno. ¿No? Entonces, ahí Dios le puso a Abraham en un acto de prueba y obediencia. Dios le había solicitado a Abraham que condujera a Isaac al monte Moriah. El monte Moriah, recuerden bien este nombre, monte Moriah, y que en aquel lugar designado ofrezca en sacrificio a este su único hijo. Abraham amaba con intensidad a su hijo, con un amor especial, porque ese hijo había nacido en su vejez, en circunstancias que él ya no contaba, ¿no? Pero a pesar de todo, Abraham no dudó en obedecer a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en procura de hacer la voluntad de Dios. Aunque Abraham no comprendía lo que estaba sucediendo, él tomó la decisión de ejecutar lo que Dios le había mandado. Cuando ya estaba a punto de clavar la daga en el cuerpo de Isaac, ¿no? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo para que él no extienda su mano y con el cuchillo vaya a degollar a su. Y se comprueba de manera clara que Abraham temía a Dios y estaba dispuesto a obedecer y a realizar su voluntad, aún en detrimento de la vida de su hijo. Él estaba dispuesto a sacrificar lo que más quería con tal de obedecer a Dios.
Al caminar al lugar del sacrificio, la pregunta del hijo de Abraham, de Isaac, fue, ¿no? La inquietud fue preguntar y decir, ¿dónde está el cordero para holocausto? A lo que la respuesta de Abraham fue que Dios proveería de ese. Ese es el contexto inmediato de lo que nos va a llevar al cuerpo de este mensaje. Por tanto, el cuerpo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, un significado de todo esto que estamos comentando, de lo que es la provisión de Dios, sentido de aquello, sentido tiene. Tercero, la sombra o figura o tipo que rodea a toda esta historia. Significado, sentido y sombra, y vamos a explicar. Primero vayamos al significado, ¿no? Recordando Génesis 22, 7, 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La palabra proveerá es una palabra que quiere decir ver, visión, vista. Para entender un poquito el significado, ¿no? La palabra proveerá viene de esa palabra hebrea que es ver, visión o vista. Es una forma que está relacionado con el verbo ser, ¿no? Que tiene conexión con el verbo proveer. La razón es que para Dios ver algo es también verlo de antemano. Dios ve algo y lo ve ya de antemano, ya prevé la situación. Él sabe el fin desde el principio. Recordemos uno de los nombres de Dios que era Elohim. Como Elohim, Dios es omnisciente, cientísimo, todopoderoso. Esta palabra en latín es la palabra video, que significa ver. Entonces, es una forma del verbo ver que está conectado con el verbo proveer. Así que con Dios ver de antemano es previsión. Pero como Dios es Jehová de justicia y de santidad, de amor y de redención, habiendo previsto, o sea, visto de antemano, el pecado del hombre, su caída y necesidad, hace provisión, guarda y provee de antemano para esa necesidad. O sea, entiéndame bien, hace previsión, ve de antemano. Pero además de la previsión, ya provee de antemano, ¿no? Hace provisión, guarda ya de antemano todo aquello que sea necesario para eso que ha visto. Yo he visto que va a haber hambre de antemano, pero ya provee, digamos, el pan, el grano, el trigo, para esa provisión futura de hambre, digamos. O sea, Dios ya sabe lo que va a suceder y provee las cosas para ya solucionar esa problemática. Lo que debemos entender es que proveer es sencillamente el verbo y previsión es el sustantivo que significa ver algo de antemano. O sea, proveer es el verbo porque es acción, es la acción, y la previsión es el sustantivo que ve las cosas de antemano. Para Dios, a la previsión le sigue necesariamente la provisión. O sea, no puede haber previsión sin provisión. Dios no ve de antemano y no sabe lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Ya provee las cosas. La raíz de estos conceptos produce el nombre compuesto de Jehová, de Dios, perdón, como Jehová Jireh. Jehová Jireh. Jehová Jireh se puede traducir sencillamente como Dios proveerá. Por eso en Génesis 22, 14, el versículo nos mueve en esta reflexión, dice, y llamó a el nombre de Abraham, a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
tanto se dice hoy, en el monte de Jehová. Es decir, justamente cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, y el ángel de Jehová detuvo su mano, ¿no? Apareció un corderito entre las matas, entre las espinas, justo para ser sacrificado. Dios proveyó, ¿no?, el cordero de sacrificio. En resumen, Dios preverá para cualquier necesidad que su visión anticipada le muestra que existe. Con él su previsión y provisión son una misma cosa. Prevé, ven de antemano y provee. Bien, hemos visto el significado de dónde sale la palabra proveer, ¿no? Es de la palabra ra, ¿no? Quiere decir ver, ¿no? Y que se traduce como ver de antemano, ¿no? Sin embargo, en la Biblia también esta palabra ra está asociada a otra equivalencia, ¿no? Otro significado que es vidente. En 1 Samuel 9:9 dice, antiguamente Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y veamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, a los profetas en la antigüedad se les llamaba videntes. Otra forma de esta palabra que estamos estudiando, que es ajá, de donde se deriva la palabra jiré, que es Dios proveerá, se usa también con respecto a los hombres en el sentido de prever. Los hombres que prevén son llamados videntes o profetas, ¿no? En la escritura se hace referencia a Samuel como un vidente. Primera Crónicas 9:22 dice, todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. La palabra vidente es ra, ver, visión, vista, justamente asociada a la palabra yireh. En Isaías 30:10, si seguimos estudiando, ¿qué dicen a los videntes? No veáis, y a los profetas. Y la palabra profeta es una palabra hebrea que quiere decir contemplador en visión, que quiere decir también vidente. Ya la palabra vidente se asociaba también a los... No nos profeticéis lo recto, dice Isaías, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, hablando de los falsos profetas. Esta palabra hebrea que es José, ¿no?, que designa profeta y también vidente, es la que se usaba en esos términos. Un profeta es alguien que ve de antemano. En el Nuevo Testamento, en Mateo 1:22, dice, ¿no? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y la palabra es en griego, ya no en hebreo, es profetes, ¿no? Y dice uno que predice, un orador inspirado, un profeta, un poeta, uno que predice. La palabra griega, profetes, se refiere también a uno que predice o ve. Entonces, el significado claramente de la palabra, de donde se deriva, Dios proveerá, ¿no? Ese nombre tiene origen en esa palabra Ra, ¿no? ¿Sí? Que nos sugiere, ¿no? Todo lo que se ve de antemano, tanto a nivel de los profetas como a nivel de Dios, que es capaz de ver de antemano, ¿no? Dios ha capacitado a los profetas para que ellos puedan predecir estos comportamientos. ¿Sí? Entonces, ese es el significado. Ahora, el sentido, ¿en qué sentido se usa esta palabra? ¿No? ¿Cuál es el sentido en que en la Biblia, en este relato de Génesis, se usa esta palabra? El sentido y la asociación que nosotros eh, encontramos es primero, es una manifestación de una prueba de obediencia. O sea, ¿qué significa? ¿Sí? Cuando en Génesis 22, en el versículo 2 y 3, ¿no?,
Dios le dice a Abraham y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquel pedido tan inusual que Dios le hizo a Abraham implicó una decisión muy dura para un padre que seguramente amaba a su hijo de la promesa con todo su corazón. Al ocurrir este hecho, la promesa de, no se había hecho la promesa de la descendencia se apagaría. No, Dios estaba probando la obediencia y el temor que tenía Abraham para con él. Abraham pasó con creces la prueba de obediencia hasta que el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. La pregunta de hoy en día, ¿no?, que nosotros debemos hacer, ¿estamos dispuestos como Abraham a obedecer y ofrendar lo más querido por nosotros en virtud del temor y obediencia a Dios? Creo que esa pregunta es muy difícil de responder. ¿Hasta dónde puede llegar nuestro grado de obediencia y entrega al Señor? Preguntémonos, ¿seremos capaces de ofrendar inclusive la vida de nuestro hijo, nuestra propia vida? De la misma forma que Abraham confió en que había un resultado diferente a lo que se veía en la realidad, nosotros debemos confiar y mantener la esperanza de que Dios siempre verá y proveerá de antemano la solución más acorde en relación al conflicto o la situación problemática que estemos. En realidad, este es un problema de confianza y entrega a nuestro Señor. Y de eso se trata el camino, de confiar y entregar todo lo que somos, todas nuestras vidas, todo lo que queremos y amamos. Si Dios nos lo pide, deberíamos ser capaces. Ese es el sentido de esto que se nos está relatando. Pero hay algo más, ¿no? Cuando en Génesis 22:13 se relata y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de eso. Dios proveyó el carnero para el sacrificio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que realmente Dios ha provisto todo el camino de liberación y redención para el hombre. Y este suceso, esto que está sucediendo, está mostrando justamente eso. Está mostrando una experiencia sobre la gracia liberadora de Jehová y que con seguridad hizo surgir un amor más puro, más espiritual entre Abraham y su hijo Isaac. ¿Cómo se habrá sentido Abraham cuando estaba con el cuchillo para clavar y degollar a su hijo? ¿Y cómo se habrá sentido después que el ángel de Jehová le dijo, alto, alto, no lo hagas, porque ya he visto tu obediencia? ¿Qué rato Abraham ha debido sentirse, ¿no?, liberado? Cuando el ángel lo detuvo, seguramente experimentó un espíritu de liberación. Y esto nos enseña algo bien importante. Dios, como Jehová Jireh, provee la liberación de la muerte y de las cargas que enfrentamos en virtud de nuestra relación de amor con Él. Abraham pudo ver que a través de esta situación, que su relación con su hijo no estaba limitado a la sangre, sino que Isaac representaba el generoso regalo y posesión. Él proveyó a aquel hijo de la promesa y podía quitarlo cuando quisiera.
Y es ahí, después que fue liberado de esa carga, podía, ¿no?, matar a su propio hijo como un acto de obediencia, ¿no?, de que Dios provee la redención. ¿Qué pasa? En un zarzal, ¿no?, trabado por sus cuernos, apareció un carnero listo para el sacrificio, que era el símbolo justamente de la redención que se utilizaba en aquella zona, de un cordero, ¿no? El mensaje que se da en esta historia muestra al cordero de provisión para la redención. Es un mensaje de redención. Ya Dios había pensado en la redención del ser humano. Está dando el mensaje. Está diciendo claramente, ¿no? Así como tú no rehusaste darme a tu hijo en su sacrificio, yo no rehusaré a mi único y amado hijo como la gran provisión del cordero de redención para el hombre. Hermosa lección. La lección de la histórica de la liberación de Isaac por medio de la provisión de un sustituto. Allí en el matorral estaba el sustituto provisto por Jehová. Jehová siempre provee, amados hermanos. Provee liberación de la muerte. Provee el óleo de la alegría para las cenizas de aflicción. Provee bendiciones para las aflicciones a través de la obediencia, aún en el sufrimiento. Amados hermanos, debemos entender, conociendo la naturaleza de Dios. Dios nos está mostrando a través de todas estas, todo lo que nos va relatando en la Biblia, que Él siempre para nuestro y nuestra aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Pero analicemos más todavía ¿no? Toda esta historia provee una sombra, ¿no? Una sombra, un tipo, vamos a llamar, de, de historia, y vamos a ver lo que significa. Se llama antitipo a la realidad de lo que ocurre en el Nuevo Testamento y que se corresponde a un suceso o tipo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se han mostrado ciertas figuras, ciertas cosas que después han tenido su antitipo, su realidad en el Nuevo Testamento. El término se traduce como figura en la Biblia. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura, la palabra figura es antitupon, prototipo, representante, contraparte del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante él. Por ejemplo, un tipo sería el cordero de la Pascua, ese cordero que sacrificaban en el Antiguo Testamento en Egipto cuando sacrificaron un cordero para ponerlo en el dintel de la puerta, la sangre marcado, para que el ángel de la muerte no venga, caiga sobre esas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Ese es el tipo, sombra. Tú tienes una sombra, ¿no? La sombra te da una idea de quién eres, pero no es la realidad. En realidad la sombra representa a mí, digamos, ¿no? Mi sombra me representa, yo soy la realidad. Mi sombra es el tipo, si quieren, ¿no? Y el Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo, ¿no?, de figuras de Cristo, que después se han cumplido en el Nuevo Testamento como antiguo. La tipología en el estudio bíblico es una especie de simbolismo. El símbolo es una figura que representa algo, ¿no? La tipología se podría definir como un símbolo profético, es lo que ha sucedido antes, profetizando lo que va a suceder.
es la representación, es la sombra de algo futuro. Un tipo es una anticipación divinamente propuesta que ilustra su antitipo, que va a suceder en el futuro. El tipo no es la verdad de una doctrina, es sentido, ¿no? Sino ayuda, ¿no? A que se revele el antitipo, ¿no? Dios ha llenado de tipos, de figuras en la antigüedad para que después esas figuras se cumplan proféticamente como antitipo. Por otra parte, el antitipo, ¿no? Eleva al tipo como algo fuera de lugar y lo enriquece con tesoros hasta entonces no revelados. Cuando ya se revela el antitipo, se sabe la verdad, la realidad, lo que realmente representa, ¿no? Lo que es cierto es que el tipo no es la realidad. En realidad, la realidad es el tipo es la sombra y el antitipo la realidad. Ahora hay que entender que hay ciertos elementos que encontramos en el sangre, en el Cordero de Pascua, sangre, cordero, que se van a mostrar en el antiguo. Se puede decir que el tipo como tal guía al entendimiento correcto de lo que es y representa el antiguo. Tanto el tipo como el antitipo son la obra de Dios y nadie más, ¿no? El campo de la tipología y profecía es visto, además, es vasto, perdón, habiendo más de 100 legítimos tipos, de los cuales la mitad se refieren al Señor Jesucristo. Por ejemplo, muchos dicen que el Antiguo Testamento es un libro y el Nuevo Testamento es otro. Mentira. El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento están unidos. ¿Y cómo demuestra que están unidos? ¿No? Una de las formas que demuestra que el Antiguo Testamento está unido al Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento están los tipos y en el Nuevo Testamento están los antitipos. No hay Nuevo Testamento, no hay el cumplimiento de los tipos. No hay, ¿no? Antiguo Testamento, no hay los tipos, cómo se sustentan los antitipos. Dios ha revelado como tipos y antitipos, ¿no? Entonces, gracias al tipo y antitipo, sabemos que hay una gran conexión en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son una unidad, que no pueden estar separados. Otro factor que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento son las profecías. Hay más de 300 profecías sobre Cristo en el Antiguo Testamento que han sido cumplidas en el Nuevo Testamento. Eso también demuestra la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por último, ¿cómo demostramos la unidad del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Que hay una correlación, una unidad entre el relato, la narración y la doctrina que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que está en el Antiguo está en el Nuevo, ¿no? En cuanto a doctrina y todo, ¿sí? Muchas cosas que, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino y predicó la doctrina de Dios, aquí lo hizo citando al Antiguo Testamento como base, ¿no? Demostrando que todo aquello estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Por tanto, a través de esta explicación nosotros podemos encontrar algo muy bonito, ¿no? Génesis 22:8 dice, y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Juan 3:16 dice, de tal manera amó el mundo, dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó al cordero perfecto, pero ya previó, mostró en el Antiguo Testamento tipo, los corderos. En muchas partes se ve el tipo de Cristo. En este caso, en esta historia que nos reúne el día de hoy, ¿no? Dios estaba enseñando algo a Abraham.
que el único sacrificio aceptable a él es aquel que él mismo ha escogido y designado. Se dice que en el monte de Jehová se verá o será provisto. De monte es Moriah, monte Moriah, que significa aparición y provisión de Dios. En este monte Moriah se construyó el templo de Salomón. Y mire, llegó a ser el área del Calvario, según lo que dicen muchos, ¿no? Llegó a ser el lugar de la escena del sacrificio del Hijo amado de Dios. O sea que el monte Moriah era un tipo de todo lo que iba a suceder, de los lugares que iba a suceder, porque hay diferentes tipos de tipos, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de personas, tipos de instituciones, tipos de lugares, tipos de santuarios, etcétera. Hay diferentes modalidades de los tipos, ¿no? Por ejemplo, el Sabbat es un tipo, ¿no? El Sabbat es un tipo, no es la realidad, porque el día de Dios, el día consagrado a Dios, después ha sido el domingo, eso es para demostrarlo, pero es un tipo y el antitipo está, porque Dios no creó específicamente, no dio el lugar de descanso sábado, ¿no? Cuando creó el universo, dijo, ¿no? Sí, eh, después de 6 días de crear, pero él no dijo empecé el lunes o empecé el martes y terminé el sábado. Él empezó un día, pero no sabemos qué día. La tradición después, las costumbres, la cultura, todo, ya asignó un día, ¿no? Los hebreos ya asignaron el día sábado, pero Dios no empezó el lunes para el sábado o el domingo para empezar el sábado. Entonces, eso hay que entender, ¿no? Entonces, el sábado, era un tipo del día consagrado a Dios que después podría ser el antiguo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces hay que razonar de diferentes formas esto, ¿no? En este monte Moriah se construyó el templo de Salomón y llegó a ser el área del Calvario, como habíamos dicho. Abraham e Isaac, como padre y único hijo, son ambos tipos de la plena y gloriosa provisión de Jehová por el pecado y la necesidad del hombre. Abraham representa al padre e Isaac representa al hijo. En el monte Moriah, Jehová le estaba enseñando a Abraham lo que él mismo estaba preparado para proveer, estaba preparando para proveer. Lo que Abraham vio como sombra en el monte Moriah se realizó, se completó cuando el Hijo de Dios clamó desde la cruz, consumado es. De modo que podríamos decir que Abraham como tipo corresponde al Padre, Isaac al Hijo, y que claramente Dios estaba dispuesto a cumplir con la entrega y provisión de su Hijo para que pueda morir en el Calvario con el propósito de redención. Dios ya había previsto y provisto el cordero de sacrificio para esta situación dentro del concepto de la providencia o pronoia de Dios. Toda esta figura ilustra su cumplimiento en la venida y obra de Cristo en la cruz, quien se constituyó en la provisión perfecta para otorgar el regalo de la redención y salvación de la humanidad para aquellos que creen y confían en Él, tal como lo hizo Abraham en el monte Moriah. Se puede afirmar con toda certeza que un verdadero tipo es una figura o profecía de su antiguo. ¿Se dan cuenta? Y Dios está siempre dispuesto a proveer, a dar previsión y provisión. Providencia, uy, no se olviden, la providencia de Dios es la presciencia, Él sabe de antemano las cosas, es la planificación que hace de las cosas, ¿no? Y el gobierno, ¿no? Que Él tiene sobre todo lo que controla con su soberanía, sobre todo lo que controla en el universo. Entonces, entendamos, amados hermanos, como conclusión, hemos demostrado que aquí toda la historia que hemos leído, analizado básicamente, se convierte en un tipo y antitipo de Cristo. Primera conclusión, Dios siempre está al pendiente de su creación. Eso se llama la providencia de Dios, la pronoia de Dios. Dios nunca abandona su creación. La providencia de Dios implica la
la previsión y la provisión. Y Dios ha visto de antemano, ya de antemano guarda para proveer la necesidad que ha surgido y ha visto de antemano. Y justamente el nombre asociado a esta provisión que ya Dios hace sobre todas las necesidades que tus hijos tienen se llama el nombre de Jehová Jireh. Quiere decir, Dios proveerá. Jehová Jireh. Por eso el versículo que nos ha hoy día decía, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios nunca nos va a dejar como simple, porque es nuestro Padre. Esto es nuestro Jehová Jireh. No temas, amado hermano, hermana, que Dios te deje sin provisión. No, si tú amas a Dios y te consideras verdaderamente su hijo, Dios jamás te va a dejar de proveer. Siempre va a actuar contigo como el Jehová Jireh. Dios reclama la obediencia del creyente. Lo que hace Dios es poner pruebas y bendiciones al creyente. Recuerden a Abraham, le puso una prueba grande. Dios clama y espera nuestra obediencia. Si el creyente vive bajo un régimen de obediencia y sumisión a Dios, las bendiciones serán fructíferas en su vida y las pruebas serán ampliamente superadas, ¿no? Eso ténganlo por seguro. La historia de Abraham es un tipo de Cristo. La historia de Abraham e Isaac es una sombra de la liberación y redención para la humanidad. Es un tipo de Cristo tanto en persona como en hechos. Con esto demostramos cuál es la verdadera esencia de la palabra de Dios y que no podemos nosotros decir, no, no hay relación, en la Biblia es un escrito. No, la Biblia demuestra su naturaleza divina, porque justamente está mostrando profecías y el cumplimiento, probando por cada lado que es el libro divino, los libros, el libro de Dios, ¿no? Y es el Dios de los libros, ¿no? Ahí está toda la tipología, los tipos y antitipos que han sido cumplidos, ¿no? Claramente desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento. Ahora, esta provisión de Dios se basa en la confianza y entrega que el creyente debe mostrar con el Señor. ¿Tú quieres que Dios sea tu proveedor? Ten confianza y entrégate a Él. No exijas provisión de Dios si no confías, si no te entregas a Él. Confianza en el sentido de creer, de mirar a Cristo en todas circunstancias y esperar seguridad de Él. Entrega en el sentido de presentar tu cuerpo y tu vida para honrarlo. Si tú no ejercitas estas cosas, difícilmente Dios puede convertirse en tu Jehová Jireh, tu proveedor, porque tú no crees en Él. Tú no crees, no. No tienes confianza en aquel que te creó. Terminamos con esto. Dios siempre actúa con previsión y provisión. No se olviden. La necesidad que Él puede ver de antemano ya ha sido provista en su conocimiento corazón. Ya ha sido provista en su conocimiento corazón. Él ya tiene previsto todo de antemano y provisto también de antemano. Nada puede sorprender a nuestro Dios. Por eso estamos seguros. Por eso nosotros podemos decir con confianza, vive aquí, para que Él realmente obre en nosotros de acuerdo a las circunstancias más difíciles que podamos estar viviendo. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga y gracias por escuchar este mensaje.